Bien, vimos como el primer profeta que vimos, a Amós, ¿os acordáis? Aquel profeta dirigió una profecía de parte de Dios al reino del norte, al reino de Israel, un juicio que iba a venir por parte de los asirios. Después, el otro profeta trajo un mensaje que era compartido para los dos pueblos, el reino del norte, Israel, y para el reino del sur, Judá. Estaban separados, pero sin embargo el mensaje de juicio era el mismo. En todos ellos hemos visto al final cómo Dios también trae la restauración para el pueblo, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración. ¿Os acordáis cómo en Miqueas hablaba acerca del Mesías que había de venir? Estos dos mensajes que he compartido de aquí atrás son un análisis muy resumido, muy resumido de temas que se dan en el seminario. Son lecciones que son del seminario. ¿Por qué se ha decidido hacer también esto? Para aquellos que no han estado estos días atrás, para traer enseñanza, para ver que no solamente hay un mensaje claro y evidente en los evangelios, sino que los demás libros que hay escritos en la Biblia, todos tienen un mensaje muy profundo que nos lleva a conocer al Mesías. Que Dios no es un Dios justiciero, que Dios no es un Dios vengador. No va a pasar por inocente al culpable, pero siempre Dios va a atender su mano de misericordia. Y donde hay juicio, hay misericordia de Dios. Dios no va a sacar el látigo a la primera de cambio. ¿Os acordáis cómo comentaba que el juicio que ya estaba, digamos, determinado para Israel, transcurrió desde que se anunció por uno de los profetas hasta que el otro lo confirmó? ¿Os acordáis cuánto dije? 150 años. Jonás llevó el juicio, anunció el juicio, hubo misericordia de parte de Dios, pero Nahum lo confirmó y desde el uno hasta el otro pasaron 150 años. Así que nosotros leemos muchas veces las cosas en la Biblia y nos pensamos que Dios lo hace todo inminente, y más cuando es juicio. No. Dios permite y da oportunidades para que sus hijos y su creación puedan volverse de su mal camino. Bien, pues sin más extensión por mi parte, voy a compartir acerca de otro profeta. Hay 12 profetas. Imaginad cuando Carlos me diga, pastor me diga, Paco, te toca compartir, aún quedan unos cuantos más. No, lo que Dios determine. Pero sí que quiero centrarme ahora en otro profeta, de los llamados profetas menores porque la extensión de sus libros, de sus escritos son muy reducidos. Y el profeta del cual voy a compartir es el profeta Habacuc. Solamente tiene 3 capítulos, no es muy complicado de leer. Y vamos a ver, como si el primero que compartí de Amós acerca del juicio que iba a traer iba dirigido al reino del norte, el otro profeta Miqueas hablaba a los dos reinos, al del norte y al del sur. Este trae una profecía, pero no se la dirige a ninguno. El profeta Habacuc no habla directamente la profecía al pueblo, no habla con el pueblo. Entonces, ¿qué hace este profeta? Hizo un trabajo que no cobró. Dios no le pasó la nómina. No. Vamos a ver qué enseñanza nos vamos a sacar de ese profeta, de ese libro. Bien. Habacuc, el escrito, todo el mensaje que Dios le manda, porque vamos a ver un poco más adelante como le dice, escribe todo,
Y toda esa escritura es con un propósito. Si no va dirigida directamente al pueblo, sí que quedará constancia tanto para aquellas generaciones como para nosotros hoy. Estaba ya previo al juicio que se iba a determinar, que ya estaba determinado por parte de Dios para Judá, el reino del sur. Estos tampoco se iban a escapar. ¿Por qué? Porque ellos habían dado la espalda a Dios. Seguían con su idolatría, seguían con su indiferencia hacia Dios y el juicio ya estaba determinado. No era necesario que Habacuc hablara directamente al pueblo y dijera, oye, que sepáis que hay juicio. No, porque Habacuc era contemporáneo con otros profetas y otros profetas sí que trajeron literalmente al pueblo ya el juicio que Dios había determinado. Pero Habacuc no. ¿Os acordáis también, como dije, que cada nombre tiene un significado? Todos, el nombre hebreo tiene un significado. Habacuc viene de una traducción del acadio, del Babilonio antiguo, y probablemente tenía dos significados. Uno, hierba fragante. Y el otro significado de ese nombre era uno que es abrazado. Según los estudiosos y el propio Lutero, se decanta más por esta última traducción, por este último significado, uno que es abrazado. Bien, no se tienen datos acerca de este profeta, y muchas veces ¿sabes lo que le digo cuando empezamos el tema en el seminario? Cuando digo, como no hay muchos datos acerca del profeta, pues ya hemos terminado, ya no podemos ir. Claro, el mundo se puede conocer, ¿verdad? Si no hay información, no, sí hay. Más de la que nosotros nos imaginamos, pero claro, hay que ponerlo. Hay que ponerlo y echarle horas. Y sí hay mucha información. Mirad, probablemente Habacuc era levita. Además de que era profeta, y no hacía falta que fuese con ningún cartelito, ninguna identificación, todo el mundo lo reconoció como profeta. Todo el mundo sabía que era profeta, pero además probablemente era levita. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, verso 19, él hace una mención después de un canto, una oración que él hace, que luego más adelante llegaremos, habla acerca, como última reseña, como que ese canto hace una referencia al jefe de los cantores, sobre instrumentos de música, sobre instrumentos de cuerda. Probablemente él era levita. Ya tenemos un dato, ya tenemos cosas que podemos conocer acerca de ese profeta. Pero a lo que quiero llegar y a profundizar es en la enseñanza que podemos extraer. La intención de estos comentarios, de estos análisis, de estos profetas, es ver que aquello que se aplicó, aquello que se podía aplicar en el pueblo hace 2700 o 2800 años, lo podemos aplicar a nivel personal y a nivel de iglesia. Uno de los trabajos que hay que hacer con esto en el seminario, yo no les pongo examen, pero currarlo se lo curran, porque tienen que hacer un trabajo bien desarrollado. Y en lo último, aparte del trabajo, es una aplicación personal, un análisis de la aplicación personal y para la iglesia. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Bien. Como curiosidades del libro, de la situación en la que tenían que vivir, es que los babilonios, los caldeos, eran una gente muy orgullosa. Era gente con un gran poderío militar. Si los asirios tuvieron un gran poder militar y eran orgullosos y se creían los amos del mundo, estos se subieron todavía 2 escalones por encima. Confiaban tanto en ellos
Confiaban tanto en ellos mismos que sus propios carros de combate, sus propios carros que eran mucho mejores que los carros egipcios, lo elevaron, como se suele decir, a los altares. Para ellos, su ejército, sus carros, todo el material bélico que tenían, para ellos era lo máximo, era su Dios, lo idolatrizaban. Eso lo podemos leer en el capítulo 1, verso 16. Voy a dar citas para que aquellos que quieran tomar nota, pero luego vamos a centrarnos en el mensaje, en el extracto de la palabra que quiero centrarme. En el capítulo 1, verso 10, un poco antes, hace una referencia a cómo ellos mismos se reían de los reyes que habían de la zona, con aquellos que tenían que luchar. Para ellos eran insignificantes, les daba igual el ejército al que tuvieran que enfrentarse. Se reían de ellos, se burlaban de ellos. Fortificaciones grandes, fortificaciones que eran imposibles de pasar, para ellos les daba igual. Ellos fueron los primeros que construyeron, fíjate, la que pasa, que la muralla es alta, 12, 15, 20 metros, 30 metros, me da igual. Hacemos una rampa de tierra, una rampa de arena y pasamos. Y así lo hicieron. Muchas veces decimos, el ejército más poderoso del mundo fueron los romanos. Mentira. ¿Por qué? Porque los romanos copiaron. Los romanos eran los chinos, entre comillas, entenderme, de hoy. Todo lo copiaron. Cuando los romanos asaltaron la fortaleza de Masada, en Israel, que es un gran montículo y encima estaba el palacio y la fortaleza de Herodes, y ahí en el año 70, cuando el general Tito destruye Jerusalén y los últimos que quedaron, el último reducto que quedó de gente, se refugiaron en aquella fortaleza, aquello era imposible, aquellos acantilados eran imposibles, y aparte encima había torreones, eso era imposible de subir. Los romanos, lo hacemos como los babilonios, una rampa, todavía se conserva esa rampa. Todavía aquel que pueda ir y visitarlo, subirá por esa rampa de tierra. Todo estaba inventado. Esta gente era súper inteligente y poderosa, se creían dioses. Todos estos detalles parecen en principio insignificantes y podemos preguntarnos, bueno, vamos a ver, ¿qué importancia tiene todo esto para la salvación? Pero en la línea de la aplicación personal tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el orgullo y la prepotencia del siglo VII a.C. es el mismo orgullo y prepotencia que hay en el siglo XXI hoy en día. El mismo. Los babilonios asediaron y aniquilaron en el siglo VII a.C. Los romanos, como he dicho, en Masada lo hicieron en el año 1. Hoy Satanás trata de asediarnos, trata de levantar las fortalezas que podamos establecer nosotros con nuestras fuerzas, las va a asaltar porque va a buscar las artimañas para poder asediarnos y asaltarnos, porque Él quiere nuestra destrucción. Lo mismo de aquellos 2700 años se cumplió en el año 1 y se cumple en el siglo XXI. No hay diferencia alguna por muchos siglos que hayan pasado. Como decía los viernes anteriores, lo que se dice en la calle es que todo eso quedó ya obsoleto. Todo eso, libros, eso es súper antiguo, eso fue... No. La enseñanza es la misma, ayer, hoy y por los siglos. La misma. Como he dicho, era contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel, de su familia, pesos pesados. Siervos de Dios, pero de los pesos pesados.
¿Sabéis cómo se suele llamar a Habacuc? A Habacuc se le suele llamar el abuelo de la reforma. ¿Cuánto lo sabéis? ¿No? Habacuc es el abuelo de la reforma. La reforma protestante que inició Lutero, ¿vale? Pues Lutero no inventó nada. Lutero no inventó nada. Nos tenemos que ir 2700 años atrás, ¿vale? Y nos encontramos al abuelo de la reforma, Habacuc. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, verso 4, él fue el que escribió y dijo: el justo por la fe vivirá. Él fue. Pablo se inspiró en el libro de Habacuc, cuando escribió también en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, por el justo por la fe vivirá. Y Lutero cogió el escrito de Pablo en Romanos: el justo por la fe vivirá. No hay nada inventado. Es un libro tan especial y tan singular que las 2/3 partes del libro, fijaos que tiene 3 capítulos. Bueno, pues 2 de ellos, la profecía no va dirigido al pueblo, decir: oye, arrepentidos, volveos de vuestros caminos, que viene el juicio de parte de Dios. No. Las 2/3 partes del libro consisten en un diálogo exclusivo entre el profeta y Dios. Se pasan 2 capítulos enteros como me los pasaría yo con Dios. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿pero por qué no me escuchas, que no te oigo? Señor, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? 2 capítulos enteros. Y Dios le contesta. Y Dios le contesta. Y lo mismo que en aquella época nos pasa hoy en día a nosotros. Y no oímos a Dios y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y eso es lo que se preguntaba a Habacuc: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Y por qué no me contestas esto? Hasta que Dios llega un momento y ya le dice las cosas una por una, bien claritas. Podemos sacar del libro varias cosas, entre ellas indignación profética del profeta. El profeta se indigna. Como tú y como yo nos podemos indignar con Dios cuando no entendemos las cosas. Y el profeta no lo había fulminado. No, a ver, estaba en su derecho de preguntar: Padre, ¿qué pasa? ¿Por qué permites esto? Igual que tú, igual que yo. Pero también sacamos otra cosa, otra palabra clave, y es confianza. El profeta llega a entender y a comprender cuál era el propósito de Dios y confía en que eso será así. Mirad, de verdad que todo esto para mí ahora mismo es un reto. Es un reto porque de lo que es una clase. Esta es la siguiente clase del seminario. El que se quede con ganas, el sábado que yo le diga, no sé si este que viene o el otro, se viene a la clase y ya damos la clase, pero son 2 horas. Aquí no. Aquí yo sé, porque entonces el que muere soy yo. ¿Cuál es la razón principal del libro? ¿Por qué el profeta, por qué Dios le manda a escribir al profeta? Escribe todo. Escríbelo todo. Mirad, primero, la razón principal, mostrar que Dios tiene el control de todo, a pesar del aparente triunfo del mal. A veces pensamos que todo lo malo es lo que prevalece, todo lo malo es lo que domina, todo lo malo es lo que gobierna nuestra vida y todo lo que nos rodea. Y pensamos que es lo que vence. El mal vence al bien. El mal vence a Dios.
Pero no, el propósito del libro de Habacuc es hacerle ver al profeta, hacernos ver a cada uno de nosotros que Dios tiene el control de todo, aunque aparentemente sea el mal el que triunfa. ¿No nos suena hoy en día todo eso? No miramos la televisión, miramos todo lo que nos rodea, miramos todo lo que el mundo nos está echando encima y parece que todo lo que gobierna, parece que tiene a Dios esposado en una cueva. Aparentemente parece que el que está dominando es el mal. Dios tiene el control de todo. Los babilonios, que iban a llevar cautivo, y de hecho se llevaron cautivo a Judá, a Babilonia, los babilonios también iban a tener su oportunidad. Sin embargo, no la aprovecharon. Y decimos, bueno, ¿y eso dónde lo podemos ver? Nos vamos a otro profeta de un peso pesado, a Daniel, y en el capítulo 5, verso 5, ya Dios les tiene que decir, escuchadme, ya como vosotros habéis visto la gloria de Dios, se os ha dado la oportunidad de abrazar a Dios y no habéis querido, ahora os tenéis que atener a las consecuencias. ¿Os viene a la mente, recordáis ese pasaje en el que aparece una mano en el palacio de Nabucodonosor y escribe en la pared? ¿Qué estaba anunciándoles? El juicio que le venía encima, es decir, la aniquilación de Babilonia. ¿Por qué? Porque no quisieron, porque ya habían visto las maravillas de Dios. ¿Con quién? Con Daniel, con sus amigos, cuando lo echaron al horno de fuego. Cuando el propio Daniel se presenta y dice, no, escúchame, yo no me quiero contaminar con nada. Yo sé en quién he creído y yo quiero adorar a mi Dios. Y yo quiero quién era el Dios de Daniel y quién era el Dios de aquellos tres que echaron al horno. Y vieron quién era el Dios de aquel Daniel que echaron al foso de los leones. ¿Tuvieron oportunidades? Muchas, y visibles al ojo, pero no quisieron abrazarlas, por tanto tuvieron que atenerse a las consecuencias. Habacuc, como he dicho, no dirige ningún mensaje al pueblo, presenta una serie de preguntas difíciles a Dios. Y a veces tenemos miedo de preguntarle a Dios. No voy a preguntarle a Dios porque no. Es que no dejamos nosotros que nuestros hijos nos pregunten, no dejamos que nos pregunten si tienen dudas, si tienen problemas, si tienen cualquier circunstancia, y a veces son preguntas difíciles de resolver, cuanto más a Dios. Señor, si yo no lo entiendo, ¿quién me lo va a explicar? ¿Quién mejor que tú? Y hay respuestas. En Habacuc hay respuestas. Y todas las respuestas van dirigidas al profeta. Todas. Ahora es el que presenta las preguntas, las dudas, el que tiene esa inquietud y el que se dirige a Dios. Mientras Habacuc está en silencio escuchando, cuando él se calla, para de hablar a Dios, de preguntar y preguntar y se queda en silencio, es cuando entiende que Dios está involucrado en todo. Cuando Dios entiende que Dios está involucrado en todos los asuntos que acontece a la humanidad. Dios no nos deja de lado, Dios no nos deja apartados. Y al final, él se aferra a Dios, se agarra a Dios, a pesar de la confusión que podría tener. Como humano, como tú y como yo, podemos tener a veces confusión, pero él se agarra, se aferra. ¿Cómo hemos dicho que se titulaba su nombre? ¿Qué significado tenía? Uno que es o uno que abraza. Y él da sentido a ese significado de ese nombre. Él se abraza, a pesar de que hay cosas que no las entiende, que no le entienden su lógica. ¿Por qué? Dios
tiene que utilizar a un ejército pagano, a un pueblo pagano, para castigar a su pueblo. Él no lo entendía, yo tampoco lo entiendo, pero él llegó a un momento en el silencio, escuchó a Dios, se aferró a Dios. Como he dicho, ¿cuál fue la principal razón? De que Dios tiene el control de todo. Una de las preguntas que Habacuc hace, dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que estar padeciendo esto? ¿Cuántas veces nos preguntamos? O sea, no nos preguntamos una vez, le decimos a Dios: Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? Esa era una de las preguntas que hacía Habacuc. ¿Hasta cuándo? Mirad lo que contesta. Dios contesta al profeta que su silencio, el silencio de Dios, no significa que estuviera ausente del profeta, que estuviera ausente de su pueblo, que estuviera indiferente a lo que le estaba pasando a su pueblo, que porque él estuviera en silencio, él estaba atento a lo que le pasaba a su pueblo. Después esté en silencio, él está atento a lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí. No iba a estar indiferente, sino que el pueblo babilonio tendría el castigo que merecía conforme a sus obras, conforme a lo que ellos habían determinado. El profeta consideraba, fijaos lo que le llega a decir a Dios: Señor, considero, sería más o menos las palabras, ¿no? Señor, considero que estás tratando a tu pueblo como animales, como a perros. Fijaos lo que le llega a decirle a Dios. Y por tanto, la deportación que van a sufrir, que vamos a sufrir, va a ser terrible. Y Dios contesta. Dios le contesta. Dice: sí, claro que sí va a ser. Así va a ser, porque ya está determinado. Va a ser así. Pero, entre las cosas que le dice, está la famosa frase del capítulo 2, verso 4. Pero el justo por su fe vivirá. Y decimos: pero vamos a ver, no lo entiendo. No lo entiendo. Vamos a sufrir una deportación terrible. Vamos a ser llevados como los asirios llevaron a los del Reino del Norte, a los israelitas, enganchados con anzuelos, porque se los llevaron igual, con anzuelos enganchados de la nariz y de los labios. Nos van a matar, nos van a hacer de todo. Vamos a sufrir de lo lindo. Y tú me dices que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es eso? Pues también se cumple. También se cumplió. Y también se cumple hoy en día. Decimos: ¿cómo puede ser que el justo por la fe vivirá? ¿Cómo es eso? Mirad, la palabra vivirá viene del hebreo chayaj, que significa existir, preservar, florecer, disfrutar de la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado, recuperar la salud. Eso es lo que significa la palabra en hebreo, en lo original. Todo esos significados tiene. Y eso se cumplió. Porque el remanente fiel que estaba en Babilonia, el remanente fiel, el justo por la fe vivirá, y el justo por la fe vivió. Y tenemos el ejemplo tan simple y tan llano: Daniel y sus amigos. No sufrieron, aunque sufrieron la cautividad, Dios los respaldó. No fueron devorados por los leones, no fueron consumidos por el fuego, no fueron, aunque intentaron levantar falsos testimonios, intentar destruirlo de la manera que querían destruirlo, no lo consiguieron.
aunque estuvieron comiendo legumbres solamente, a ninguno le pasó nada, y eso me tengo que aplicar yo, porque la coliflor no, como que no, y no les pasó nada. El justo por la fe vivirá. Y vivieron. ¿Cómo que yo hoy no puedo aplicarme esta frase? El justo por la fe existirá, preservará, disfrutará de la vida, vivirá felizmente, estará animado a pesar de todas las circunstancias que puedan rodearme. Pero a veces dejo prevalecer las cosas negativas por encima de estas y no las creo. Pero Dios está ahí. Y le digo a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios me dice, aplícate esto, Paco, aplícate esto. Vemos que en el capítulo 1 vemos a un profeta que estaba perplejo por todo aquello que estaba aconteciendo. Se creía que Dios estaba ajeno, que todo lo que estaba aconteciendo pues que era permitido por un Dios que era indiferente a todas estas cosas. Dios le dice que sí, que iba a acontecer algo increíble, que era ese juicio, que usaría a los caldeos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viviendo en pecado. Y a pesar de las advertencias, vivían en pecado. Y tenían que ser echados, expulsados, llevados de manera violenta, sacados de la tierra. Por el pecado, el hombre fue expulsado del Edén. Fuera. Por el pecado, el pueblo de Dios fue expulsado de la tierra prometida. Por el pecado, nos alejamos de Dios. Hoy en día, por el pecado, nos alejamos de Dios. Por el pecado, nos exiliamos de la presencia de Dios. ¿Por qué decimos que esto de hace 2700 años ya no se puede aplicar hoy en día? Claro que se puede aplicar, claro que me lo tengo que aplicar. Porque mi condición pecadora me hace exiliarme de la presencia de Dios. Dios ordena, como he dicho antes, en el capítulo 2, verso del 2 al 20, ordena a Habacuc que escribiera con toda claridad todo esto. Todo tiene un propósito en la Biblia. Todo tiene un propósito, hasta lo más insignificante, lo más aburrido que es algunas veces leer la genealogía, empezamos a leer, y el hijo de no sé qué, Dios mío, qué rollo. Porque no tiene su sentido. Ahora, que hay que echarle horas. Hay que echarles horas. Como he dicho, la clave estaba en que los justos, por la fe, estarían preservados de todo aquel mal. Los justos, por su fe, vivirían. Daniel, sus compañeros. Llega un momento en el capítulo 3, la otra parte, en el cual el profeta ya no está tan angustiado. El profeta ya no está tan agobiado, tan deshecho. ¿Por qué? Porque ya Dios le ha mostrado las cartas, le ha dado vuelta a las cartas y le ha mostrado lo que verdaderamente Dios estaba planeando y había planeado. Y aquí ya se encuentra un profeta sereno, con la paz de Dios en su corazón, aunque había cosas que no las entendía bien. Su alma estaba inundada con esa paz y esa serenidad. Habacuc, entonces,
pide a Dios. Primero, Señor, a pesar de todo esto, muestra tu gracia libertadora. A pesar de todo esto, muestra tu gracia libertadora. Siempre hemos dicho que en la Biblia, cuando hay un juicio de parte de Dios, Dios no lo deja ir con el hacha levantada y ya está, no. Dios trae restauración, muestra la restauración. Y Habacuc una vez más le dice, Señor, a pesar de todo, muestra tu gracia libertadora. Ahora es cuando el profeta puede describir la majestad de Dios. Igual que en el monte Sinaí, igual. Todo era con un propósito, todo es con un propósito. A pesar de todo lo malo que podía acontecer, ahora se ve como Dios va delante de su pueblo. Aunque ellos no lo veían, aunque muchos de ellos estaban ya cegados, pero Dios iba delante. Y Dios iba a preservar y Dios iba a cuidar a su pueblo. Pero tenían que aprender. Dios va delante de nosotros, pero es que tenemos que aprender. Es que tenemos que aprenderlo. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues a veces con un pescozón bien dado. ¿A qué sientes? ¿Vale? Mi pequeñita todavía no ha cumplido los 2 años, pero cuando yo le digo, cuando el papá dice 2 veces una cosa y no haces caso, ¿qué pasa? Dice pam, pam. Eso lo aprendí más bien que nada. ¿Pero por qué? Porque si no, es la marinera. Pero es que a mí me pasa igual. Dios me dice, hazlo. Cuando yo te digo 2 veces las cosas y tú pasas olímpicamente, al final, escúchame, te vas a llevar un pam y gordo. Tú lo aguantas bien y el tuyo va a ser gordo. Finalmente Habacuc se dio cuenta que Dios no debía de ser adorado simplemente por las bendiciones y por las cosas que él hacía. Habacuc se dio cuenta en ese momento, el profeta, porque si él tenía que darse, a ver, ¿cómo explicarlo? Si él tenía que guiarse para adorar a Dios por lo que él estaba viviendo y lo que él sentía, no adoraba a Dios. Al contrario, rechazaría a Dios. Porque en ese momento no había ninguna manifestación de una bendición específica para el pueblo. No, se iba a ejecutar ya el juicio de parte de Dios. Y ahí es cuando él se dio cuenta de que a Dios no había que adorarlo por lo que Dios hacía, sino por lo que Él era. A Dios hay que adorarlo por lo que Él es, no por lo que me da. Porque habrá momentos en los cuales yo tenga que vivir sin apreciar, sin poder palpar la bendición de Dios. Y eso no quiere decir que Dios no esté. Eso es una cosa que la tenemos que aprender. Eso es una cosa que la tenemos que aprender, como la aprendió Habacuc. Y en el capítulo 3, verso 17 y 19, vamos a leerlo. Capítulo 3, verso 17 al 19. Importantísimo lo que dice, lo que escribió. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda.
aunque no haya nada, aunque no tenga ninguna provisión, aunque no tenga ninguna bendición que aparentemente yo pueda palpar de parte de Dios, con todo ello, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y a modo de aplicación, y con esto concluyo, yo me quedo con dos preguntas para hacer el análisis. ¿Es mi relación con Dios tan íntima como era la de Habacuc? Habacuc, igual que Jonás, eran siervos que estaban en una relación estrecha, íntima con Dios, hablando íntimamente con Dios. ¿Es mi relación con Dios tan íntima como era la de Habacuc? Y a pesar de las dudas que surgen, a pesar de la incredulidad, a pesar del rechazo que pueda haber alrededor nuestro, deposito yo mi confianza en Dios como lo hizo Habacuc. Yo me quedo con esas dos preguntas, que son dos preguntas para el análisis del trabajo, pero son dos preguntas que me las tengo que aplicar, que no solamente eran preguntas que se hizo Habacuc hace 2700 años, eran preguntas que se las hizo Habacuc, se las harían los discípulos, se las harían se las haría Pablo, se las hizo Lutero, pero me las tengo que hacer yo también. Me las tengo que hacer.